La idea de esta clase es la primera clase introductoria a la idea de Mashiach y la era mesiánica, la redención. Como sabemos, este tema es un tema central en el judaísmo, elemental, y de alguna forma es lo que permite que el pueblo judío subsista y continúe con una esperanza, digamos, de una redención final, ¿sí? Todo el exilio, toda la etapa que se vivió desde la destrucción del templo en adelante, los 2000 años de Galut, ¿sí? Como son llamados Galut, exilio, fueron posibles de sobrellevar con la esperanza de una era mesiánica y una redención. Pero acá ocurre que tenemos muchas confusiones, digamos, en cuanto a lo que eso significa, ¿sí? Y es muy importante, de eso se va a tratar un poco esta clase, de desmistificar. Y hay una palabra que está de moda ahora que es deconstruir la era mesiánica, ¿sí? La idea es deconstruir la era mesiánica. Por eso es muy importante también que encaremos esta clase sin mucho preconcepto de lo que uno tiene como idea prefijada. El texto base que vamos a utilizar para esta clase va a ser los últimos dos capítulos de Rambam, de Maimónides, del libro Yad HaZaká, en el que él habla de la era mesiánica. Pero ¿por qué elegimos estos dos capítulos y no otro texto que hable sobre la era mesiánica, como de hecho los hay? Porque justamente en estos dos capítulos el Rambam encara, en realidad no estos dos capítulos, todo el libro del Rambam, Mishneh Torah o Yad HaZaká, como es conocido, es un libro de leyes, de halajot, ¿sí? Cuando hablamos de leyes, el enfoque siempre es más seco, conciso, directo, pragmático, ¿sí? Mientras que si fuese un libro de anécdotas o un libro de leyendas, ¿sí? Habría más margen para lo alusivo, lo metafórico, etc. ¿Sí? Entonces, el principal asunto acá es tratar de entender de qué se trata la era mesiánica, ¿sí? Y de qué procesos hablamos cuando hablamos de la era mesiánica. En realidad, en la mente de mucha gente, de la gran mayoría judíos y no judíos, cuando hablamos de una era mesiánica, lo que nos viene a la mente son milagros, maravillas, ¿sí? Una era sobrenatural, una era que se corresponde, digamos, a una etapa distinta a la que vivimos hoy en día, ¿sí? Esa sería la primera idea que viene a la mente de una persona. Y de hecho, uno de los ejercicios que vamos a hacer para entender esto es, vamos a tratar de entender a lo largo de la historia del pueblo judío, hubieron lo que nosotros llamamos falsos mesías, falsos mashiach, ¿sí? Todos estos falsos mashiach nos van a permitir a nosotros construir la idea real de lo que es la era mesiánica, ¿sí? Porque decimos, por ejemplo, de hecho el mismo Rambam lo menciona, que en la época de los sabios, ¿sí? En la época de la destrucción posterior a la destrucción del templo, que fue la generación del siglo posterior de haber sido el 100, el siglo I o segundo, Rabbi Akiva considera, por ejemplo, que Bar Kokhba, el guerrero Bar Kokhba, Bar Koziba, que era militar, digamos, era el
era el Mashiach, ¿sí? Y de hecho lo consideraban y lo consagraban como el Mashiach. Y uno tiene que entender por qué Rabbi Akiva, que era un sabio del Talmud, interpretaba, creía que Bar Kokhba tenía las características de ser el Mashiach, ¿sí? Porque lo que entendían, interpretaban en ese momento que el Mashiach era quien iba a liberar al pueblo judío del dominio romano, ¿sí? De una subyugación de otro país nacional, por así decirlo, ¿sí? Y quien fuese el encargado de liberar al pueblo de esa subyugación era el Mashiach, era el elegido, el consagrado. De acá nos sorprende justamente porque hoy en día tenemos otra percepción de lo que es la era mesiánica. Pero en ese momento, para Rabbi Akiva, tenía perfecto sentido pensar que Bar Kokhba, un guerrero que hacía frente a los romanos, era el Mashiach. Después, el mismo Rabbi Akiva reconoce que no era porque Bar Kokhba muere por sus pecados. Pero tenemos en claro acá que el Mashiach tenía como una idea, una interpretación de un rey, un gobernante, ¿sí? Que era el que iba a controlar políticamente o militarmente la tierra de Israel y al pueblo judío, ¿sí? Ese es el elemento. Después tenemos otro falso Mashiach más cercano en el tiempo, que es, por ejemplo, Shabbatai Tzvi, ¿sí? En la era del año 1630 en adelante, digamos, surge un Mashiach que tenía que ver con lo místico, con los milagros, con lo sobrenatural, que hacía interpretaciones místicas, cabalísticas, esotéricas, y gran parte del pueblo judío en ese tiempo creyó convencidamente que él era el Shabbatai Tzvi, era el Mashiach, ¿sí? Entonces vemos otro enfoque distinto de lo que era el Mashiach, que era un místico, un hombre espiritual, un hombre que haría milagros, etc. Y después esa idea cae cuando Shabbatai Tzvi se convierte al Islam y bueno, queda demostrado que era un farsante. Pero también acá enfocándonos desde qué es lo que entendía la gente que necesitaba tener el Mashiach. Era una persona que hiciera milagros, que fuese místico, etc. Entonces, en concreto, se confundieron tanto en la época de Rabbi Akiva como en la época de Shabbatai Tzvi, y entendieron que uno entendía que era un tema militar, de gobierno nacional, y en la época era como un maestro. ¿Cuál es la combinación, ¿sí?, que debe tener el Mashiach? Estas dos ideas, ¿sí? Va a ser un tema de gobierno, va a gobernar y al mismo tiempo va a ser un rab, un moré que va a educar, que va a transmitir, ¿sí? Vamos a tratar voy a ver si puedo encontrar el texto, así compartimos por lo menos la primera parte, ¿no?, del Rambam, del texto. Después se los voy a compartir a ustedes por mail para que lo podamos ir aprendiendo y también repasando, ¿no? A ver, tengo acá un segundito. Acá está. Capítulo 11 y 12. Ahora les comparto la pantalla. Bien, vamos a leer la primera parte del capítulo 11. Dice: en el tiempo del futuro, el rey Mashiach se levantará y renovará la dinastía del rey David, restaurando su soberanía inicial. Él reconstruirá el Beit HaMikdash y reunirá el remanente disperso de Israel. Entonces, en sus días, todos los estatutos serán restablecidos como los tiempos anteriores. Nosotros acercaremos las ofrendas y observaremos
los años sabáticos y de jubileo, según todos sus detalles impartidos en la Torá. Quien quiera que no cree en él y o no espera su venida, no solo niega las palabras de los otros profetas, sino aquellas de la Torá y de Moshe nuestro maestro. ¿Sí? Con esta la primera parte introductoria a lo que viene, después va a empezar a traer pruebas sobre distintos versículos que demuestran en la Torá la fe que hay en el Mashiach. Pueden llegar a leer, ¿no?, de lo que estamos hablando acá. Vamos a la ley 3, que es la que estaba mencionando un poquito antes. No supongas que el rey Mashiach, no se preocupen, igual que el texto después yo lo voy a compartir con ustedes para que puedan leerlo de adentro. No supongas que el rey Mashiach debe realizar milagros y maravillas, provocar nuevos fenómenos dentro del mundo, resucitar muertos o realizar otros hechos similares. La cuestión no es así, pues Rabbi Akiva, uno de los más grandes sabios de la Mishnah, era uno de los partidarios del rey Ben Koziba Bar Kokhba y lo describía a él como el rey Mashiach. Él y todos los sabios de su generación consideraron que fue el rey Mashiach hasta que fue asesinado debido a sus pecados. Entonces acá algo central, dice, los sabios no le pidieron ninguna señal o maravilla, y lo principal de esta cuestión es así: la Torá con sus estatutos es eterna, nosotros no podemos agregar a ellos ni podemos disminuir de ellos. Toda persona que aumenta o disminuye de la Torá, da interpretaciones falsas, saca de contexto las mitzvot, es con plena seguridad un malvado y un apicoros y no es Mashiach. Entonces acá, ¿por qué pone tanto énfasis el Rambam, ¿sí?, en traer la historia de Bar Kokhba, Bar Koziba? Justamente porque lo que nos quiere dar es eliminar por completo la idea de que el Mashiach debe ser una persona que haga milagros y maravillas, ¿sí? Por eso dice, la era va a ser una era común igual que lo anterior. Acá viene una pregunta, después voy a cortar un poquito el video para que puedan ustedes preguntar y podamos hacerlo un poquito más dinámico, pero como justamente estoy grabando para los otros alumnos que se van a sumar la semana que viene, entonces quiero mantener las preguntas para el final. Entonces, acá hay un tema central o un énfasis central en Maimónides, que es dejarnos en claro que no hará ningún tipo de maravillas, ningún tipo de milagro, y que una persona como Bar Kokhba, que no era ningún milagroso, sino que era un guerrero, era un militar, tiene las características para ser Mashiach. Porque considera que la única diferencia entre la era mesiánica y la era común es el Shibud Malhuyot o el dominio de un gobierno ajeno. Era un tema exclusivamente de dominio político, de dominio militar. Nosotros, que no vemos solamente como Maimónides, digamos, como dije al principio, Maimónides es lo más seco o lo más concreto de lo que requiere la era mesiánica, pero cuando hablamos desde la visión hasídica, la visión más profunda o mística, sí vamos a esperar algún tipo de diferencia, pero lo que sí vamos a estar de acuerdo con Maimónides, digamos, es este concepto de que no se requiere milagros ni maravillas, ¿sí? Y un poco en este curso vamos a tratar de entender un montón de profecías que están en los profetas, que están en el Talmud, que a simple vista son milagros, son maravillas, son llamativas. Vamos a tratar de encontrarle la explicación o de encontrar cómo esto es viable en nuestra época. Y otra cosa central de esta clase, también de este curso, es, como dije, llevar la idea de Mashiach a algo real. Porque mucha gente, incluso gente religiosa, gente ortodoxa, cuando hablamos de Mashiach toman como que es algo mitológico, ¿sí? Como que es algo
muy de futuro, muy utópico, ¿sí? Y la realidad es que cuando lo deconstruyamos y entendamos qué hay en la esencia de este concepto, vamos a entender que está mucho más cerca de lo que pensamos. Para hacer un pequeño juego de palabras, pero que es elemental para entender la centralidad de esto, es la palabra golá en hebreo, ¿sí? Que es Gimel Vav Lamed Hei, que quiere decir exilio, que quiere decir era común, galut, ¿sí? Y la palabra geulá se escriben idénticamente, solamente que la palabra geulá contiene la letra alef en el medio de la palabra, ¿sí? Geulá tiene la alef adentro, mientras que golá no la tiene. ¿Esto qué indica? Que la única diferencia entre la era mesiánica y la era común es la alef. ¿Qué es la alef? Dios, la divinidad. La divinidad se encuentra en este momento, en la era común, oculta, mientras que en la era mesiánica va a estar revelada. Podremos ver la divinidad, podremos ver reveladamente lo espiritual. Y esto es central para entender también el hilo conductor que nos va a acompañar en esta clase. Voy a retrotraerme un poco al Génesis. ¿Conocen todos el Génesis? Sí. Imagino que el Bereshit, los primeros capítulos de la Torá, pero principalmente el primer capítulo que habla del concepto del Gan Eden, del paraíso, ¿sí? Y cuando habla de que el mundo es Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, Be'aretz haitá tohu vabou, la tierra era un caos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la tierra era un caos? Era tohu vabou. La tierra era tohu, era caótica. Quiere decir que la energía divina se encontraba, pero en forma desorganizada, digamos. Y este mundo, el mundo de la creación, el mundo de Tikkun, como se utiliza la palabra de la corrección, en este mundo sí vamos organizando esa energía espiritual y dándole a cada cosa su lugar. Entonces el mundo del orden frente al mundo del caos, ¿sí? La diferencia es que ese caos, que era desorganizado, inaccesible, y Dios tuvo que ocultar su energía para que haya materia, para que haya materialidad, es el mundo en el cual vivimos nosotros, pero con oscuridad, con ocultamiento, no hay revelación divina, ¿sí? Otro momento de la historia del pueblo judío donde hay revelación divina, que también es un momento elemental, es el momento de la entrega de la Torá, en el monte Sinai, ¿sí? El Midrash nos dice que cuando Dios da el primer mandamiento, el primero y el segundo mandamiento, Dios lo hace en forma revelada, y la revelación es tan grande que el impacto que genera de esa revelación en la gente es que el alma se despegue del cuerpo y mueren en ese momento todos los que estaban presentes. ¿Qué es lo que cuenta el Midrash? Que Dios resucita nuevamente, vuelve a repetir el segundo mandamiento, y en el tercer mandamiento la gente dice, no, ya está, que lo diga Moshe a los mandamientos que siguen, porque si escuchamos la revelación de Dios no lo podemos. ¿Se escucha bien? Me parece que me desconecté. Se escucha bien. Entonces, los terceros mandamientos ya los dice. La revelación que hubo en ese momento del monte Sinai es Dios mismo revelándose. Y eso fue lo que generó un choque, ¿sí? Que el alma y el cuerpo, lo material y lo espiritual no puedan convivir entre sí, ¿sí? Esto es el punto quizás central para entender cuando hablamos de la era mesiánica y por qué es tan importante este ejemplo, ¿no? Cuando Dios se revela en el monte Sinai, el alma se despega del cuerpo.
lo físico, lo material, la materia no está capacitada para recibir esa revelación divina. ¿Sí? Eso es en el comienzo de la entrega de la Torá. Recién después de miles de años, después de la entrega de la Torá, será posible que el mundo material reciba y absorba la divinidad dentro de la materia. Y este es el objetivo del Mashiach y de la era mesiánica. ¿Sí? Que lo material capte, lo material no sea contradictorio a lo divino y a lo espiritual. ¿Sí? Por eso hice todo este hilo conductor desde la creación del mundo, pasando por la entrega de la Torá, hasta llegar a la era mesiánica. Porque son 3 puntos que están conectados entre sí, y por eso la Torá empieza con el Génesis, para decirnos, este es el punto de partida, ¿sí? Donde el hombre entra en el Gan Eden, donde no hay maldad, donde vive ya en una era mesiánica. El pueblo judío en el desierto también vive en una era mesiánica, donde la materia es totalmente secundaria y subyugada a lo espiritual. Y en realidad nos están diciendo, o nos está diciendo Hashem, es que ese es el objetivo a llegar. Entonces nosotros vivimos hoy en día en un mundo material, donde la divinidad es algo abstracto y no visible, pero en la era mesiánica la divinidad va a ser visible, va a ser palpable, va a ser perceptible dentro de lo material. ¿Sí? Cuando yo veo hoy en día una mesa, veo una persona, ¿qué es lo que veo? Su parte externa, su fachada, su faceta exterior. No veo su alma, no veo su energía, no veo su energía atómica, salvo que traigo el ejemplo de la energía atómica porque, si bien parece como una trampita, pero yo pienso, esto ya es un aporte personal mío, que todo el descubrimiento de la energía atómica en los últimos siglos, en el último siglo, y la capacidad de ver que en realidad todo está formado por energía, es una metáfora súper importante para toda la idea de que en realidad somos todos divinidad y espiritualidad, y la materia es una mera fantasía, digamos, una mera idea que uno se hace, pero en realidad es todo energía divina que está ahí. Y lo que va a cambiar en la era mesiánica es que vamos a poder ver esta energía funcionando en forma concreta. Voy a hacer un break acá, voy a cortar el video que estoy acá un segundito, así que nos vemos en la próxima. Vamos a hacer algunas preguntas.